Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Seguimos abordando el tema sobre las alternativas que se deben de contemplar ante la crisis sociopolítica en nuestro país. Se encuentra con nosotros otro de nuestros invitados, el analista político Fanor Avendaño. Bienvenido, Fanor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablábamos antes del corte con don Hugo Torres y él hablaba de la necesidad y que muchos sectores coinciden sobre el tema de construir o crear una gran coalición en donde tengan cabida la gran mayoría de los sectores de oposición. Pero ¿cómo se logra esto? Es decir, ¿qué se debe de poner a la hora de sentarse a discutir cuáles van a ser los objetivos de esta gran coalición y si es posible realizar esta gran coalición en el tiempo que tenemos, si queremos o si quiere la oposición lograr unas elecciones adelantadas? Yo tengo mis apreciaciones muy concretas. En principio, este pueblo ha agarrado, nuestra sociedad ha asumido ya su mayoría de edad en lo que es el comportamiento político, y eso lo demostró las movilizaciones cívicas y lo han demostrado a través de los años la capacidad política de la población nicaragüense. Yo creo que es un poco arriesgado tratar de encasillar a las personas a procesos políticos restringidos, no digamos autoritarios, no pretendo aquí descalificar expresiones, pero sí restringido. Si estás conmigo, sos democrático. Si no estás conmigo, no querés libertad y democracia. Si hablamos de un proceso electoral legítimo, que lo hemos venido manteniendo por años muchos sectores nicaragüenses, este proceso, la legitimidad le da la capacidad de opción. Si decimos, vamos a elecciones libres, ¿por qué me querés imponer una tendencia que vaya con la otra tendencia? Hemos analizado aquí en algunas ocasiones que Nicaragua está dividida en dos por las situaciones políticas. Y esa división de dos no quiere decir que sea el 50 y el 50. Puede ser que un poquito sea el 10 y otro el 90. Y algunos analistas políticos han hecho, valga la redundancia, el análisis que precisamente estas dos tendencias han sido inducidas, es decir, por el sistema en el que estamos. No necesariamente ha sido la opción de la población, como en otros países ocurre, del bipartidismo, sino más bien ha sido impuesta. Hay dos grandes ejemplos claves en las circunstancias, y no vamos a trasladar la realidad europea en el caso de España, donde vimos que el más votado fue un grupo nuevo y se les ha puesto a los partidos tradicionales. Veámoslo en El Salvador. Le decían a Bukele, yo estuve horas antes de la elección cuando le decían a Bukele en El Salvador, si estás ahí, le estás dando el voto al FMLN y va a perder Arena, y Arena es el único que puede ganar, entonces si vos te vas, va a ganar el FMLN. Pero Bukele tenía el apoyo de la juventud, de los barrios, de la población. Mal o bien Bukele, no estoy cuestionándolo si es un excelente o no en este momento presidente, pero rompió y no tuvo ni Arena ni el FMLN, llegó Bukele como tercera vía. Si hablamos de democracia, si hablamos de que vamos a restaurar el sistema político democrático, no podemos decir a las personas, te vas a ir con nosotros porque nosotros somos los buenos. Y que podés hacerme una crítica light, porque si no ya te digo que sos orteguista. Igual el sistema del partido de gobierno, no podés hablar porque si vos hablás o criticás el accionar de una política pública de este gobierno, vos sos de la derecha y sos de la CIA. O sea, esos esquemas no nos hemos dado cuenta en la sociedad nicaragüense que ya no valen, que están desfasados. Doctor, pero en estas circunstancias y en este contexto, ¿no es válido el querer crear una gran coalición? Es legítimo y es válido en la medida que no obstruya la forma de que quiera otro sector nicaragüense también de presentar su plataforma, su opción. Vea qué interesante lo que le voy a decir. La llamada Alianza Cívica, que tiene sus valores
que aquí hemos analizado que tuvo su momento histórico, que tiene su calidad para actuar, tiene diferentes fisuras. Nos vamos a dar cuenta que en un proceso electoral, ahí cada quien va a buscar su ruta. Cuando se quiera someter a un solo conglomerado dirigido por un solo sector, ahí se va a romper eso. Entonces, estas personas, ¿dónde van a ir a parar? Se van a quedar sin derechos políticos. Entonces, yo considero que no va a haber dos fuerzas políticas esta vez. No se puede reeditar lo que le llaman la UNO, porque inclusive cuando fue la UNO llegaron 11 partidos políticos además de la UNO en diferentes casillas, porque los que leemos la reciente historia de nuestro país nos damos cuenta que siempre hubo opciones. A mi modo de ver en el análisis, van a ver el partido de gobierno, una coalición formada por lo que pueda quedar de forma numérica bastante, como decía el señor Hugo, y una coalición donde se den alternativas sociales y populares con más beligerancia. O sea, va a haber tres grupos. Un grupo de gobierno, un grupo sector liderado por los empresarios y partidos tradicionales, y va a haber una plataforma donde van a ir jóvenes, campesinos, estudiantes, dirigentes gremiales, políticos con una mentalidad fresca y un liderazgo horizontal. Esa coalición que va a ser no digamos la tercera vía, la tercera propuesta de todas estas que van a haber, además de algunas propuestas pequeñas, son los que van a definir el próximo gobierno de transición. Y tienen que tener, ya sea la Alianza Cívica que gane, o esta tercera vía que gane, o el mismo gobierno que pueda repetir con su partido, una visión de transición democrática legítima. Tenemos que trastocar el Estado, pero de manera bien procesada, de manera bien consensuada, porque el factor internacional va a ser determinante. Vamos a quedar devastados económicamente en lo que refiere a los financiamientos, y nosotros lo hemos dicho aquí, para que nos vuelvan a refinanciar necesitamos 5 años. Si las sanciones se siguen aplicando tal como van. Ahora, pues ese sería un momento en el que se den unos comicios electorales, ya sea adelantado o no. Pero antes de esto, ¿qué debe hacer la oposición? Ya sea que estén unidos en una sola coalición o hayan 2 o 3 opciones más. ¿Es necesario en estos momentos unirse para ir logrando sentar al gobierno a dialogar, a discutir estas reformas electorales y que no sean reformas electorales de manera unilateral, que es lo que la oposición y la comunidad internacional no estaría avalando? Bueno, en principio, si hay una gran coalición y se logra consenso y no hay imposiciones, es aplaudible. Eso en principio tiene que ser así. Si hay otro grupo que pueda en el futuro hacer coalición con la Alianza Cívica, también es aplaudible. Al fin y al cabo, después de estas elecciones en el Parlamento, todos los grupos van a tener que buscar una convergencia por el país. Lo otro es, ¿qué hacemos para plantearnos y llegar a eso? Porque no nos podemos, decían nuestros abuelos, comerse el venado sin antes cazarlo. Los procesos de reformas electorales tienen que ser integrales. Tenemos que hacer una reforma electoral en el país con una política de Estado y de nación. Y en esto es que está muy claro, no puede haber reforma electoral unilateral. No puede haber una reforma electoral con ánimos de poder propio. No puede. Las condiciones que tiene el país hoy es que nos hablan de una reforma electoral donde vaya más allá del interés muy particular, donde vaya ya más la intención de que hago reforma electoral por ganar yo el poder absoluto. Nadie va a ganar el poder absoluto. ¿Se puede confiar en unas reformas electorales nacidas de la Asamblea Nacional en una comisión especial que no esté integrada únicamente o que está integrada únicamente por el partido de gobierno? Bueno, en principio hay que hacerle a la población siempre sincero. La reforma se va a dar en la Asamblea Nacional, porque no hay otro foro donde se pueda dar. Y se va a dar con los diputados de la bancada
del partido de gobierno y la bancada de oposición en el Parlamento, que en su mayoría es el PLC. De eso no hay discusión. Lo que hay que ver es la legitimidad que pueda tener extraparlamentaria esa reforma. ¿Cuál puede ser esa legitimidad extraparlamentaria? Que todos los sectores estén involucrados. Los elementos, los instrumentos por excelencia de un proceso electoral son los partidos políticos. Y es ahí, y yo vi a Hugo con qué temor habla cuando habla de coalición. Habla de todo, pero menos habla de partidos políticos. Aunque él tiene su partido político en la alianza. Pero él le da un temor hablar de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque le da temor la competencia sana. Y han satanizado los partidos políticos. Cuando satanizan los partidos políticos, ahí es donde después, ¿cómo le haces entender a tus grupos, a tus bases, a tus adeptos, de que esto se va a resolver por medio de procesos electorales y se van a tener que meter a los partidos políticos? Bueno, doctor, pero la mayoría de los partidos políticos en general para la población no han dejado un muy buen sabor en los últimos años y en las últimas elecciones. Prueba está en que no han logrado, exactamente, la gente no tiene confianza en estos otros partidos. No has creado la reciprocidad con la población y tenés toda la razón, pero no son todos los partidos políticos. No necesariamente son las personas o los otros partidos los que han generado esta sensación. Pero los partidos políticos han sido protagonistas de este movimiento político del país. Hay presos en todos los partidos políticos. ¿Cuántos presos tiene el C-por-L? Fíjate que uno de los líderes del C-por-L, que es Chester Membreño en Masaya. Sí, vos ves a Chester Membreño liderando el C-por-L. Ay, le vas a quitar a Chester el derecho de ser un líder político. Le vas a quitar a Medardo Mairena. ¿Cuántos socialcristianos cayeron también presos? O sea, hay líderes políticos en los partidos. Lo que pasa es que han satanizado los partidos y han creído que las cúpulas que en su momento pudiesen haber tenido fallos, entonces todos los partidos. Ahí es donde vas a ver la gran contradicción. Pero además, la misma alianza cívica en este proceso político electoral va a tener su personería y la gente va a tener que integrarse a un partido político. Por eso es que hemos hablado que los liderazgos deben de ser horizontales y ya no verticales. Ahora, ¿quiénes van a hacer la reforma? Los instrumentos políticos, que son los partidos políticos, con el Parlamento y el partido que tiene el gobierno, que es el presidente Ortega. Pero está algo más que no se tiene que olvidar y que yo lo he dicho, y que he tenido una contradicción teórica jurídica con el señor diputado Wilfredo, al cual aprecio mucho, Wilfredo Navarro, y es que él dice los sujetos electorales son los partidos políticos. Yo le he dicho a Wilfredo públicamente así que no, el sujeto electoral es el ciudadano. El principal sujeto electoral es el ciudadano. ¿Por qué? Porque es el receptor y es el que vota y es el que también puede ser el candidato. Que es conveniente, la mayor parte de la población lo ha manifestado, un cambio de magistrado. Pero además ya no es un cambio de magistrado, Michelle. Ya los actuales señores y señoras magistradas ya tienen su tiempo vencido. Por tanto, no es que los vas a destituir, simplemente vas a elegir nuevos. A renovarlo. Ahora, ¿esto se puede hacer en el corto tiempo? Usted decía, bueno, el presidente Ortega deberá llamar a un diálogo para discutir las reformas electorales. ¿Tenemos tiempo para ello? Sí, hay suficiente tiempo. Hay 2 años que se está hablando de eso. Hay varios partidos. El Partido Social Cristiano tiene su propuesta. El PLC ha sacado una propuesta muy efectiva y viable para discusión. Acabo yo de conversar esos días con el presidente alemán y personalmente él me expuso su reforma y me parece que hay muchísimos aspectos muy buenos. El C-por-L está sacando, el Partido Conservador tiene sus propuestas, partidos extraparlamentarios, los jóvenes del PAC han hablado de propuestas, los jóvenes de Construimos en la misma alianza tienen propuestas excelentes y muy buenas. Las personas en el exilio, porque es importante el voto en el exilio, el voto en el extranjero en este caso, tienen su propuesta. O sea, propuestas hay bastante. Hay que canalizarla y ver 2 cosas. Primero, pragmáticamente, ¿qué se requiere en esta primera etapa en Nicaragua? Sí, porque no todas las reformas electorales se van a lograr en esta etapa. Ni te las va a avalar la OEA, por tanto, y la OEA que ya tiene. Prácticamente aquí se puede hacer, y eso lo dijo muy importante Roberto Curni,
al cual yo respeto siempre cuando habla Roberto. Para mí es la voz autorizada en este país en elecciones, y Roberto dijo: si queremos, en 6 meses está toda esta reforma. Y de verdad que así es. No estaba hablando Roberto lo que es al aire, no. Porque hay elementos, hay partidos que lo han propuesto. Se requiere primero sentarnos en un diálogo y negociación nacional sobre temas concretos, que no haya agenda de más de 4 o 5 puntos, que se dé tiempo. Muy importante, las lecciones aprendidas que debe tomar la Alianza Cívica. Y hablo de lecciones aprendidas, no de cuestionamiento. Si hay un tiempo donde decidimos que nos vamos a quedar, quedémonos en ese calendario. No se funcionó, nos vamos. Porque yo aquí lo decía, creo que a ti te lo dije: el que se levanta de la mesa pierde. Y eso son lecciones aprendidas que hay que retomar. Ya para concluir, Fanor, si tal vez nos hace digamos, los puntos que se deben de abordar, de tomar de manera concreta para lograr ir obteniendo o ir consensuando estos puntos entre los sectores de oposición, que serían la otra parte o la contraparte del gobierno ante una posible negociación sobre la reforma. Sí, yo he propuesto a la Nación 10 puntos y no te lo podría decir aquí, pero dentro de este diálogo lo que yo creo que dentro de esas cosas que podríamos tener determinante para la reforma electoral, y tendría que ser, en primero, definirle a la comunidad nacional que somos las y los nicaragüenses los que tomamos las decisiones, y que los liderazgos mundiales coadyuvan en este proceso democrático de Nicaragua. Después, reconocer, y tenemos que ya reconocer porque la juventud lo está demandando, que el sistema constitucional corporativo está gastado y tenemos que darle paso a un sistema social constitucional de un Estado de Derecho que tiene que ser determinantemente social. Lo otro es que indudablemente tiene que haber una reforma integral electoral en base a, colateralmente hablando, justicia transicional. Indudablemente reparación y no repetición, libertad de las presas y presos políticos, y una decisión clara, franca ante la población, que independientemente de toda la problemática que hay en el país, la solución somos todos. Perfecto, muchísimas gracias, Fanor, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Esperamos tenerte en las próximas ediciones de la revista discutiendo estos temas y también valorando un poco la posición que debe tomar cada sector de nuestro país para ir saliendo de la crisis que nos agobia desde abril del 2018. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos, mucha más información aquí en su revista Acción 10 en la mañana.